Aguanta, hermano. El comandante de las cuchillas presionó su mejilla sin afeitar contra él, luego se apartó. Le dio una palmadita en el hombro y trató de mirarlo a los ojos. Los combatientes que se iban le dejaron algunas granadas y cargadores llenos. Se dieron la mano con culpabilidad, evitando el contacto visual, comprendiendo que no volverían a verlo en este mundo. Finalmente terminó la despedida, y la unidad que transportaba a los heridos partió por el paso. Yursa aún tenía mucho que hacer. Empezó a cargar piedras y apilarlas en el parapeto, dejando una abertura suficiente para disparar. Cuando terminó, sacó su amado tanto de la funda y lo colocó cerca. Pensó por un momento, luego hizo lo mismo con su pistola. Fumó un poco en su manga, dándose cuenta de que ya no cambiaría nada, y comenzó a examinar los alrededores con los binoculares. No había otro camino a través del paso. Definitivamente vendrían aquí y se encontrarían con él. Jirsa sonrió con desdén. La vida era una porquería. Quizás el final sería digno. Después de media hora, notó a los exploradores, 3 figuras, completamente despreocupadas, casi sin disfrazar, bajando por el sendero, confiados en que no teníamos dónde correr. Jirsa apretó suavemente el gatillo como le habían enseñado. Una ráfaga corta de su rifle rompió el silencio. 2 de las figuras cayeron como si chocaran contra una barrera. La tercera se tambaleó hacia atrás, gritando algo gutural. El enemigo tomó cobertura y abrió un intenso fuego de retorno. Las balas zumbaban por encima, impactando en las rocas y lloviendo fragmentos de granito sobre él. Jirsa disparaba tiros únicos, conservando cuidadosamente las municiones. Pero el enemigo rápidamente entendió la situación y se dispersó por el terreno, ocultándose detrás de grandes rocas. Su denso fuego de supresión mantenía a Jirsa sin poder levantar la cabeza. Varios proyectiles impactaron cerca de la abertura. Parece que han centrado su atención. El pensamiento parpadeó en el rincón de su ojo. Logró captar la figura barbuda apuntando con un lanzagranadas hacia él. Sin dudarlo, sacó el anillo y la granada cayó junto al bandido. Siguió una explosión y un silencio. Jirsa sabía que no duraría mucho. Pronto los bandidos se recuperarían y reagruparían. Todo empezaría de nuevo. Me pregunto si nuestros chicos lograron llegar al helicóptero. Una cosa que entendió era mantener la resistencia mientras las cosas fueran bien y, lo más importante, no morir demasiado pronto. De lo contrario, todo sería en vano. El crepúsculo caía gradualmente en las montañas. Oscurecía antes que en las llanuras. Yursa apenas podía distinguir a sus enemigos ahora. Parecía que intentaban rodearlo, dudando en lanzar un ataque final. Finalmente, hicieron su movimiento. Las figuras comenzaron a avanzar, usando carreras cortas para acercarse a la trinchera, apretando gradualmente el lazo. Estaban a menos de 100 metros. Jirsa respondió con ráfagas cortas, intentando mantener al enemigo detrás de las rocas. Por un tiempo, lo logró. Eventualmente, usó su última granada. Un dolor agudo atravesó su cabeza. Lo secó con la palma de la mano y se tumbó de espaldas. Cargó el último cargador. El cielo estrellado lo observaba con indiferencia, formando constelaciones aleatorias. Lágrimas brotaron en sus ojos. Por alguna razón, los hombres no lloran. Es bueno que nadie pueda verlo. Jirsa se volvió sobre su estómago de nuevo y presionó contra la mira del AKMS. Uno por uno apretó el gatillo, observando cómo el enemigo se reducía con la pérdida de sangre. Su cabeza empezó a girar y su fuerza decayó, pero no se permitió relajarse cuando se le acabó la munición. Sosteniendo un cuchillo en la mano izquierda y una pistola en la derecha, se levantó para un último ataque. El helicóptero cruzó la frontera. Los combatientes se apoyaron contra el casco vibrante, sin estar seguros de si Jirsa, que cubría su retirada, seguía con vida. Pero a decenas de kilómetros de distancia, en las montañas lejanas, aún se oían disparos. En cuanto entré en el área de recepción,
capté la mirada alarmada de la secretaria por el rabillo del ojo. Se levantó rápidamente de detrás del escritorio y se plantó en la puerta. Scamanta había pedido que no dejara entrar a nadie. Casi extendió los brazos tratando de bloquear mi camino. Cambiando la carpeta a mi mano izquierda, hice un gesto cauteloso hacia su figura bien arreglada con la mano derecha. Todo está bien, Verónica. Esto no me concierne. Presioné el pomo y tiré de la puerta hacia mí. Mi esposa se levantó rápidamente del sofá junto a la pared, tratando de abrocharse la blusa. El corpulento caballero que estaba a su derecha no se movió ni un centímetro, manteniendo su sonrisa insolente mientras seguía mirándome. En general, una escena perfecta. Ion, ¿qué haces aquí? Te lo dije. Ella tomó una respiración profunda para no dejar entrar a nadie. Continué por ella. Pensé que eso no se aplicaba a mí. El hombre junto a la pared ajustó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Scamanta, podemos hablar más tarde. Sonrió triunfante. Estaré esperando tu llamada. El playboy me ignoró por completo, como si no fuera nadie, y se fue. Mi esposa se desplomó en la silla. ¿Por qué entras en mi oficina sin llamar? Scamanta intentó recuperar el control de la situación. Estás socavando mi autoridad como gerente y hacerte el chistoso con otro tipo durante el horario laboral no socava tu autoridad. Yo seguía de pie frente a Scamanta, tratando de entender lo que acababa de suceder. Por cierto, te traje el informe trimestral. ¿Era absolutamente necesario irrumpir en mi oficina así? Scamanta ahora usaba su tono de mando habitual. Por cierto, tengo preguntas para ti. Tu rendimiento ha caído casi a la mitad en los últimos 6 meses. No puedo tolerar esta situación más tiempo. Un rendimiento así merece un despido. La mejor defensa es un buen ataque. Cambia de tema. Scamanta finalmente recuperó la compostura, dándose cuenta de que su esposo sumiso no iba a montar un escándalo. Entonces, ¿qué pasa? Despídeme entonces. ¿Debo escribir una carta de renuncia por mi cuenta? ¿O me despedirás bajo algún artículo? Comencé a encolerizarme. Te sentirás más libre con tus amantes. Ella se sonrojó. Lárgate de aquí. La orden de despido estará lista hoy. Y no te molestes en recoger tus cosas. Mi chofer te las llevará. Se levantó, hirviendo de rabia. Hablaremos sobre nuestro futuro en casa. Me encogí de hombros y me fui. Después de todo, soy un cobarde. Así debe ser, estar bajo el pulgar de mi esposa y sonreír educadamente a sus admiradores. Al pasar junto a la secretaria desconcertada, salí del área de recepción. No tenía muchas pertenencias personales en la oficina. Rápidamente las metí en una caja, me puse el abrigo y me dirigí hacia la salida. ¿A dónde vas? Me preguntó mi jefe, luciendo desconcertado. ¿A casa? Ya no trabajo aquí, respondí con una sonrisa educada y le hice un gesto de despedida. Espera, Ion. Tienes muchos pedidos. Los clientes pendientes nos dejarán si te vas. El jefe tartamudeaba, tratando de detenerme. No es gran cosa. Tú puedes manejarlo todo. Abrí las puertas y entré en el pasillo. Los empleados que pasaban me miraban con lástima. La noticia de mi despido se había extendido rápidamente por la oficina. El Plankton tenía un nuevo tema de conversación en el puesto de seguridad. Entregué mi tarjeta de acceso al guardia y salí a la calle, disfrutando del aire ligeramente fresco de la libertad. ¿Te has vuelto loca, Scamanta? ¿Despedir a tu propio esposo? Elena Prokofievna incluso saltó en su silla. ¿Y qué dirá tu padre? Oh, Elena, no dirá nada. Creo que mi papá puede ver por sí mismo con quién me casé. Es un cobarde de pies a cabeza. Otro hombre habría montado un escándalo, habría ido tras Vadim. La cara de Scamanta incluso se sonrojó por la ira justa.
Y este solo se queda allí, mirando al suelo, murmurando algo. ¿Es siquiera un hombre? Scamanta, tienes hijos, ¿no? ¿Por qué provocas a tu esposo? La conversación incluso hizo que Elena olvidara su café. Es un tipo atractivo, mira, pronto habrá una cazadora. Elena, por favor. ¿Quién lo necesita? Bueno, no lo sé, Scamanta. No te arrepientas. Por cierto, ¿son esos sus hijos? Elena Prokofievna miró el rostro de Scamanta. Scamanta permaneció en silencio, pretendiendo no haber escuchado la pregunta. Las preguntas claramente incómodas se debían ignorar. Definitivamente tontas. Elena Prokofievna pensaba que su esposo era un tesoro. Siempre en casa cuidando de los niños. Casi no bebe, adora a su esposa, y ella no encuentra su lugar. Bueno, querida, debo irme. Hay mucho trabajo esperando. Elena se levantó y besó a su amiga en la mejilla. Adiós por ahora. El teléfono móvil de Scamanta empezó a sonar. Era su padre. La mujer hizo una mueca de molestia. Hola, papá. ¿Cómo van los contratos? ¿Ion te trajo los acuerdos? Su padre fue directo al grano. Por cierto, lo hizo muy bien. Logró que Bastov cediera. Está dispuesto a trabajar con nosotros. Solo quiere que Ion evalúe todos los riesgos y se comunique con él mañana. Dale un capricho a tu esposo esta noche. Sí, estoy organizando una pequeña fiesta para celebrar el acuerdo. Espero que tú y Ion vengan. Tendremos buena carne y vino. Espero con ansias. Su padre se rió y colgó. Maldición. Scamanta incluso maldijo. Se dio cuenta de que, después de lo que había pasado en su oficina, su esposo no la acompañaría a ningún lado. Su Alteza se había ofendido, pero ¿qué va? ¿Acaso no fui yo quien lo puso bajo mi control? Llamó a su coche y, dejando la empresa a su suerte, se dirigió a casa para resolver la situación. ¿Vas a la fiesta de tu padre, Scamanta? ¿Estás loca? Lleva a tu Bedim contigo. Especialmente porque lo estás exhibiendo abiertamente. Me quedé de espaldas a ella, concentrado en servir bourbon en un vaso. Miré la luz, admirando el color rico de la bebida, y la bebí lentamente, tragando incluso los trozos de hielo. Honestamente, no entiendo nada de esta bebida, pero tenía que mantener las apariencias. Ion, deja de decir tonterías. Bedim es solo nuestro socio. No hay nada entre nosotros. Y no puede haber. Solo te amo. Extrañamente, sus palabras me parecieron ambiguas. Padre insistió en que estuviéramos allí. Quiere hablar contigo. Samantha me besó en los labios, simulando una pasión sobrenatural, y se fue a cambiarse. Me quedé un rato pensando, luego fui al baño, decidiendo afeitarme. Al pasar por nuestra habitación, a través de la puerta entreabierta, escuché la voz tenue de mi esposa. Samantha, tratando de no llamar mi atención, estaba hablando por teléfono. Sí, todo está bien. Él no es celoso. Definitivamente. Ven. Tendremos tiempo. Ella rió suavemente. Bueno, por supuesto. Solo tú besos. Caminé rápidamente hacia el baño. Cuando llegamos, la fiesta estaba en pleno apogeo. Se oscurece temprano en octubre, así que el césped frente a la casa de mi suegro estaba iluminado con luces de colores. Durante un tiempo, mi esposa y yo, fingiendo ser una pareja amorosa, nos mezclamos entre los invitados. Luego la llamó su madre. Samantha y yo nos acercamos a un grupo de hombres reunidos alrededor de las parrillas. El aroma de la carne asada se extendía por el césped. Aún estaba lejos cuando escuché una voz familiar. Ella es bastante atractiva. Vamos a hacer cosas grandes. El descarado Bedim se reía mientras contaba una historia, rodeado de un grupo de hombres en el sofá.
¿Y el esposo?, preguntó alguien. Oh, el esposo es un perdedor. Ni siquiera puede compararse con nosotros. Bedim exclamó con satisfacción. Deberías ver a ese estúpido. Me paré detrás de él y escuché atentamente. Ella es justo el tipo de chica que necesitamos, la forma en que hace sonidos cuando llega. Bedim continuó presumiendo. Sí, ese macho alfa no puede creer que Samantha no vea con quién se ha involucrado, pensé. En ese momento, la risa se apagó y todos se volvieron hacia mí. Ah, el perdedor, Bedim se burló con una sonrisa. ¿Dónde está tu pequeña esposa? La llamó su madre para hablar, balbuceé, avergonzado. ¿Y de quién estás hablando ahora? De ella, por supuesto, querida. Bedim se rió, pero los hombres a su alrededor no se unieron a la risa. Un silencio amenazador se apoderó del ambiente. El decano estaba sorprendido por este giro de los acontecimientos. Me miró, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Estaba perdiendo la cara. Ron, llámala aquí. Dile que la estoy invitando. Me empujó en el hombro. Todo ocurrió muy rápido. Hubo un crujido y Bedim, tratando torpemente de protegerse con la mano, de repente cayó sobre la parrilla ardiente. Su mejilla derecha tocó el metal. El olor distintivo de carne quemada llenó el aire. Permaneció inmóvil un rato, con las mejillas abrasadas, y luego cayó torpemente sobre el césped húmedo de la tarde. Unos pocos se apresuraron a ayudarlo. En la penumbra, su mejilla roja brillante era claramente visible. Nadie entendió lo que había pasado. Todos empezaron a gritar al mismo tiempo. «¡Llamen a una ambulancia!». Grité más fuerte. Sí, pobre Bedim. La calma instantánea lo alcanzó. Dos cosas a la vez, un brazo roto y una mejilla quemada. Me pregunto qué mano estaba sosteniendo. Su auto con mi coche, crujiendo neumáticos sobre escombros de ladrillo, se detuvo en el taller abandonado. Salí de la fiesta sin esperar al final. Esa noche decidí no pasar la noche en casa. La planta de construcción metálica en bancarrota, que estaba en las afueras de la ciudad y rodeada por un bosque de abedules, la compré al ayuntamiento por un precio irrisorio. Era únicamente mi adquisición. Ni mi suegro ni mi esposa sabían nada sobre mi compra. Solo un puñado de personas conocía la fábrica abandonada. Principalmente quienes me ayudaron a renovarla. No toda la fábrica, solo el segundo piso del taller de montaje. Invertí una cierta cantidad y transformé este edificio más o menos conservado en un espacio de vida bastante cómodo. Instalé cámaras de vigilancia que monitoreaban prácticamente todo el perímetro de la planta. También conecté las cámaras instaladas en mi casa, en el dormitorio y en la sala de estar. Cuando las instalé, nunca pensé en la infidelidad de mi esposa. Las conecté por si acaso. No tenía idea de que este caso se presentaría tan pronto. Me pregunto cuánto tiempo ha estado coqueteando con ese estúpido. ¿6 meses? ¿1 año? Bueno, ¿qué importa? Lo más importante es ejecutar mi plan y luego sorprender a mi amada esposa. ¿Por qué sentir lástima por ella? Por ahora, juguemos al tonto. Los cuartos ocupaban todo el segundo piso del taller abandonado. Saqué una botella de vodka a medio llenar de un viejo refrigerador y me serví un tercio de un vaso. Ensarté un pepinillo en escabeche con un tenedor. Eso es lo que necesito. No ese apestoso aguardiente irlandés. Sirviendo otro vaso, activé la alarma y me recliné en el sofá. Necesitaba descansar. Hoy había sido todo menos fácil. Viví en una familia feliz durante 5 años. Exactamente ese tiempo pasó hasta el trágico incidente que cambió mi vida para peor. Fue el día en que mi padre murió en un accidente automovilístico. Mi madre se lamentó por un corto tiempo. Resultó que ya tenía a una persona querida. Durante 1 año y medio lo llamó Vasca. Nosotros,
Los hijos, éramos gemelos, un niño y una niña. Mi madre se llevó a Inga, mi hermana, y se fue con su nuevo esposo, dejándome al cuidado de mi abuela. Viví con mi abuela más o menos durante 3 años hasta su muerte. Mi madre, vestida de gala, apareció en el funeral. Vendió rápidamente el apartamento de mi abuela y me envió a un orfanato. Para entonces tenía 8 años y entendía perfectamente lo que estaba pasando. Mi madre visitaba con mi hermana, quien trataba de mantenerse alejada de mí, actuando como una especie de princesa. Tampoco tenía deseos de mostrarle sentimientos fraternales. Que el diablo se la lleve, que lo pase mal. Un recuerdo que me quedó para siempre fue el de una niña comiendo caramelos vestida de princesa, que me llamó mendigo. El desprecio en sus ojos cuando me arrojó un caramelo fue inolvidable. Cómete esto. Mendigo dejado en el orfanato, mi madre y mi hermana desaparecieron rápidamente. Me quedé solo en el mundo. No voy a describir mi vida. Hubo altibajos. Pero una cosa aprendí rápidamente. Si no te proteges, nadie lo hará. Aprendí a luchar por mi vida con los puños. Durante todo mi tiempo en el orfanato, mi madre nunca me visitó una vez. Parecía que tenía cosas mejores que hacer. Después de terminar el 11º grado, me alisté en el ejército. El servicio me resultó fácil, así que después de un año ingresé a una academia militar. Durante mi servicio, tuve que atravesar zonas conflictivas en un país y un mundo en colapso. En una operación, sufrí una herida en la cabeza. La herida en sí no era peligrosa, pero mi rostro quedó desfigurado. El Estado financió varias cirugías plásticas, alterando completamente mi apariencia. Incluso mi voz cambió, volviéndose más masculina cuando me miré en el espejo después de la cirugía final. Incluso me gustó lo que vi en ese espejo cubierto de moscas. Un hombre robusto que había tomado la vida por los cuernos me miraba de vuelta. Quizás ahí fue cuando se formó el plan. Un plan de venganza contra esa mujer sin corazón y su prole. No sabía exactamente qué haría ni cómo me vengaría. Pero estaba seguro de que mi venganza sería terrible. No tenía intención de quitarle la vida a nadie. Simplemente quería hacer su existencia insoportable, tal como la mía lo fue una vez. Cuando terminó mi contrato, fui dado de baja. Me dieron la mano, me entregaron una medalla y un certificado de alta. Y luego se olvidaron de mí de inmediato. Para entonces, mi dolor emocional se había atenuado y no me molesté en buscar a mi hermana y a mi madre. Que Dios sea su juez. Encontré un trabajo como mecánico en una estación de servicio. Comenzando como aprendiz, me convertí en mecánico de automóviles. El salario no era enorme, pero era suficiente. En otoño, comencé a estudiar. Me matriculé en una universidad técnica. Estudiar me resultaba fácil, especialmente con mi formación en ingeniería. Algunas asignaturas me fueron convalidadas. En un año me convertí en maestro. Y después de 2 años más, el propietario me ofreció una participación en el negocio. Todo iba bien. Lo demás transcurrió como suele ser. En la fiesta de cumpleaños de un colega, conocí a Samantha. Era una chica dulce, tímida, moderadamente hermosa, moderadamente delicada. La cortejé durante casi medio año hasta que, para mi sorpresa, me di cuenta de que estaba enamorado al punto de no poder imaginar mi futuro sin ella. Ella me presentó a sus padres. Su padre era dueño de una empresa de construcción, así que mi futura esposa estaba acostumbrada a una vida cómoda. No oculté el hecho de que pasé mi infancia moviéndome entre orfanatos. Sus padres fruncieron el ceño, murmuraron descontentos, pero no se opusieron a la elección de su hija. Antes de Año Nuevo, nos casamos. 9 meses después, nació nuestro hijo. Y 3 años después, nuestra hija. Para cuando cumplí 30 años, me había convertido en un hombre apuesto. Al caminar por la ciudad, captaba miradas interesadas de chicas y mujeres jóvenes. Pero amaba profundamente a mi esposa,
cada vez más con el tiempo. Es curioso cómo funciona eso. Cuanto más tiempo vives con alguien, más te entrelazas con esa persona. Amo a mi esposa hasta el punto de que daría mi vida por ella. Y no eran solo palabras vacías. Pasaron casi 8 años hasta que noté cambios en mi esposa. Todo comenzó a cambiar en algún momento. De repente, me convertí en un fracaso sin valor, incapaz de mantener a mi familia. Trabajaba en la estación de servicio, sirviendo como copropietario y subdirector. Y mi dinero siempre había sido suficiente. Pero ahora todo cambió. Cuando llegaba a casa, comenzaba el zumbido de la sierra y empezaba la manipulación psicológica. Ahí fue cuando la fábrica abandonada entró en escena. Empecé a pasar cada vez más tiempo allí. Aún no tenía idea de la infidelidad de mi esposa. Hasta que un día lo vi con mis propios ojos en la pantalla de mis monitores. No solo lo vi, sino que la oí hablar de mí. Hace un año, su padre me contrató en su empresa. Así fue como me encontré. Bajo la supervisión directa de su adjunto, que también era mi esposa. Ella finalmente me puso completamente bajo su control. Firmaba contratos, transfería dinero, compraba equipos, todo mientras trabajaba principalmente para mí mismo. Tenía un incentivo. Todos en esa familia valían algo el uno para el otro. Ahí fue cuando el plan resurgió. Y nada podía desviar mi camino elegido. Preparé mis rutas de escape con un placer sádico, con la intención de dejar destrucción a mi paso. Interpreté el papel de estúpido tan convincentemente que todos lo creyeron, especialmente mi esposa infiel. Para empezar, abrí cuentas falsas en bancos offshore, donde periódicamente redirigía dinero de la empresa de mi suegro. Nadie realmente me tomaba en serio, considerándome un completo tonto. Luego establecí una empresa en otra ciudad donde comenzaron a fluir los fondos de las cuentas offshore. Esta empresa permaneció en la sombra por un tiempo. Unos años después de casarme, un compañero de servicio me ofreció un trabajo interesante en el extranjero en mi campo original. Pero lo rechacé en ese momento porque estaba en la cima de la felicidad. Me dejó su tarjeta de presentación, diciendo que las personas con mis habilidades y formación siempre serían demandadas. Cuando comenzaron los problemas con mi esposa y me di cuenta de que no había vuelta atrás, llamé al número que estaba en la tarjeta de presentación dorada. Me hicieron una cita, y en un mes emprendí mi primer viaje de negocios. Al finalizar, mi cuenta bancaria aumentó significativamente. Viví una vida plena mientras mi esposa se enredaba con su bedim. No me importaba en absoluto. Tenía mis propios asuntos. Desaparecía frecuentemente de casa ganando dinero ilícito. Era el amo de mi destino y no me importaba la realidad que me rodeaba. Estaba cansado de mi amor. Sufrí lo suficiente. Estaba quemado desde adentro hacia afuera. Así es cuando te pisotean constantemente. No voy a profundizar en la infidelidad femenina aquí. Las mujeres vienen en todo tipo, pero me tocó una como esa. No sé qué esperaba Samantha lograr al humillarme frente a su amante, su familia y colegas, pero debo admitir que lo hizo con bastante habilidad. Solo sentí pena por los niños, pero en última instancia no tenía intención de quitarles la vida. Entonces, ¿qué pasó allí? Yevgeny Vasilevich miró a su hija mientras bebía su brandy. No lo sé, papá. Cuando me acerqué, Vadim estaba retorciéndose de dolor en el suelo y todos alrededor gritaban y llamaban a una ambulancia. Samantha dijo con vacilación, mirando a su madre y luego desviando la mirada hacia su padre. Desde su infancia, le había tenido miedo y trataba de evitar sus ojos incluso ahora. ¿Dónde estaba tu esposo?, preguntó su padre con severidad. Él también estaba allí, como siempre, en la banca, respondió Samantha con desdén. ¿Y debería haber ayudado al amante de su esposa? Yevgeny Vasilevich miró a su hija con desdén. ¿Dónde? ¿Cómo debería saberlo? Todos están hablando de eso. Estás completamente fuera de ti. ¿Qué viste en ese cretino satisfecho,
Bedim? ¿Desde cuándo tu esposo dejó de complacerte? La voz molesta de su padre parecía colgar sobre ellos, alcanzando el alto techo. Papá, John no es capaz de celos. No puede defenderse de nadie. Te lo estoy diciendo, lo he estudiado durante este tiempo. Samantha se sirvió un poco de brandy pero no lo bebió. ¿Y lo estudiaste? ¿Dónde está tu esposo ahora? ¿Por qué no está a tu lado? Fui al hospital con Bedim. Cuando volví, John ya no estaba. Samantha sacó su iPhone y marcó el número de su esposo, pero su teléfono estaba apagado. ¿Ves? Su padre sacudió la cabeza con ira. ¿Dónde está ahora? ¿Y dónde desaparece periódicamente? Yevgeny Vasilevich continuó, su voz sonando como si flotara sobre ellos, elevándose hasta el alto techo. Toma licencia sin paga. O más bien, solía hacerlo. Samantha miró a su padre con culpa. ¿Qué quieres decir con solía? El hombre levantó la cabeza. Yo. Lo despedí. Se estaba volviendo demasiado descarado. Samantha no sabía qué decir y trató de buscar sus palabras. ¿Acabas de llamarte estúpida? Samantha bajó la cabeza cuando empezaste a salir con John. Intenté averiguar sobre él. Sabes que tengo conexiones, pero nadie pudo encontrar nada. Solo una persona que trabaja en una estructura de aplicación de la ley muy importante. Su padre levantó el dedo, me dijo que dejara de preguntar sobre John porque es peligroso. ¿Y tú me dices que es un débil? Samantha miró a su padre con miedo. Tengo la impresión de que mi hija es una tonta incorregible. Yevgeny Vasilevich se levantó, su actitud indicando que era hora de que Samantha se fuera. Para Girsa, le pareció que escuchaba el rugido del motor de un helicóptero. El sonido crecía, acercándose cada vez más. No, no era una ilusión. Por encima de su cabeza, tapando las estrellas, un ave depredadora y rápida pasó junto a la máquina, se inclinó bruscamente y volvió a dirigirse hacia el lugar de la batalla. Girsa sabía por qué los pilotos dudaban. Absteniéndose de abrir fuego, extrajo un tubo de metal de su equipo y pronto lanzó un cohete rojo, marcando su posición. El helicóptero dio otra vuelta, y 2 flechas azules se desprendieron de su parte inferior. 2 ráfagas de fuego y el trueno de las explosiones. Fragmentos de material rocoso volaron en diferentes direcciones. Girsa se resguardó detrás de una gran piedra para protegerse de los escombros voladores. No tenía pensamientos en su mente. Yacía pegado al suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Murmuró una sola palabra, como en piloto automático, horas. Girsa sacó la cabeza con cautela de COVID. El helicóptero todavía giraba con invisibilidad, claramente intentando detectar su próximo objetivo. Antes de que pudiera determinar dónde había caído el relámpago brillante hacia la máquina de alas rotativas, estaba claro. Era fácil ver cómo el misil perforaba el casco y se incrustaba en el blindaje. Momentos después, el sonido de una explosión llegó a Girsa. El helicóptero en llamas, lanzado contra la meseta rocosa, dio varios giros antes de deslizarse por la pendiente, rompiéndose al chocar con las rocas. Finalmente, la máquina se estrelló en la garganta y el eco de una explosión ensordecedora llegó hasta él. La pregunta de si los pilotos sobrevivieron no surgió. Un silencio resonante siguió. Sin embargo, Girsa sabía que el enemigo estaba cerca. Acostado en espera, arrojó una pequeña piedra a un lado. Inmediatamente se oyó un disparo, y una bala impactó a unos metros de distancia, dispersando esquirlas de roca. Sin embargo, el combatiente logró discernir la fuente del disparo. Justo en ese momento, una nube cubrió la luna, arrojando oscuridad total sobre la meseta como una serpiente deslizándose entre las piedras, se acercó al enemigo que acechaba, inmóvil en su lugar, asemejándose mucho a un verdadero Girsa. Antes de un golpe mortal en su mano derecha, empuñó un cuchillo táctico. Hubiera sido fácil, sin complicaciones, disparar al bandido, pero Girsa quería sentir el último aliento del enemigo.
Su alma partiendo inhaló el aire frío de la montaña profundamente, se lanzó rápidamente hacia el hombre tendido de espaldas, entregando simultáneamente un golpe mortal directamente al corazón. El gánster no tuvo tiempo de comprender nada y prácticamente no ofreció resistencia. Después de inmovilizar el cuerpo convulso varias veces, Girsa limpió el cuchillo en la chaqueta del enemigo y guardó silencio. Silencio. La luna reapareció, iluminando indiferentemente el campo de batalla. Girsa inclinó la cabeza y se pasó la mano por el cuello. Sí, había sangre, pero su cabeza no dolía, lo que significaba que el impacto fue solo un rasguño, sin contar los arañazos. Se levantó, ajustó su equipo, metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta y encontró el mango texturizado de su pistola. Devolvió el cuchillo a su lugar, miró alrededor, orientándose. Usando las rocas ligeramente cubiertas de nieve, Girsa descendió lentamente por la suave, aunque ocasionalmente empinada, pendiente. El clima se deterioraba. Una ráfaga de viento frío chocó contra nubes plomizas, ocultando de manera segura la luna asustada y comenzó a caer una fina lluvia molesta. Envuelto en la niebla húmeda, Girsa se puso la capucha sobre la cabeza y descendió lentamente al valle. De repente, el clima deteriorado fue oportuno. En tales condiciones, los bandidos eran poco propensos a mostrar una vigilancia elevada. ¿Y qué vigilancia puede haber cuando no se ve nada? A solo 3 metros, un reloj despertador sonó simultáneamente, acompañado del pitido de una laptop. Había llegado un correo electrónico. Estirándome, me deslicé perezosamente del sofá y miré el monitor. Bien, la transacción final se completó con éxito. Los fondos se depositaron con seguridad en mi cuenta. Bueno, solo queda un poco. Un poco de despedida a mi esposa de la sociedad y a su padre chupasangre, y desaparecer suavemente en una nueva vida. Estos pensamientos levantaron mi ánimo. Tarareando algo de los Beatles, me deslicé por el frío suelo en mis viejas pantuflas y entré al baño. Me miré en el espejo por un rato. La cuestión de afeitarse no se planteó. Mi barba de 3 días encajaba bien con mi imagen de perdedor. Me cepillé los dientes y me rasqué. En serio, parecía un mono. Pero a las mujeres les gusta enterrar sus caras en mi cabello rizado. No sé qué encuentran atractivo en eso, pero es su decisión. Vacié el resto del caro perfume sobre mi cabeza rapada, me puse una camiseta estirada, y volví al ordenador. El celular al lado estaba sonando insistentemente. Sin preocupaciones. El mundo puede esperar mientras me visto. Me puse una chaqueta casi negra sobre la camiseta, me puse jeans negros, y me miré al espejo. Una imagen completa. Un perdedor en toda su gloria. Suficientemente bien otra vez. Como una sirena desafinada, el celular chilló. Ion, ¿dónde te has desaparecido? Estoy preocupada. Mi esposa graznó como una gallina molesta. ¿Qué pasó? Sinceramente, me importaba un comino. En 1 hora hay una reunión de la junta directiva. Papá quiere que estés allí. Notas cargadas de culpa se colaron en la voz de Samantha. Espero que no hayas olvidado que no trabajo en tu empresa. Incluso bostecé. Es tan predecible. Querida, no estoy en serio. Samantha se apresuró a charlar, como si temiera que colgara. Lo pensaré. Desconecté. Me subí al coche y me alejé tranquilamente de las instalaciones de la fábrica. Necesitaba algo de comer. Me detuve en un pequeño café olvidado por el Ministerio de Industria Alimentaria. El letrero de neón le faltaba 2 letras, dándole al lugar un toque misteriosamente glamuroso. Empujé la puerta de entrada y me envolvió el aroma característico de una cafetería pública. La camarera regordeta, perdida en sus pensamientos, tomó mi pedido y me acomodé en una esquina, esperando mi café. Pero antes de poder sumergirme completamente en el ambiente, el molesto teléfono vibró. John, una mujer te llamó varias veces. Pidió tu número móvil.
La secretaria del departamento donde trabajé con dedicación hasta hace poco habló con voz bien modulada. ¿Quién es la mujer? ¿Qué demandas hace? Casi me río. Victoria Sikina. Dice que es un asunto personal. Había curiosidad en la voz de la secretaria. Dale mi móvil. Mi humor se había agriado. El apellido de la mujer no significaba nada para mí, pero su nombre. Al entrar en el internado, me encontré en un mundo diferente. Un país de las maravillas, uno contra todos. Me golpeaban siempre que había una oportunidad, sin preocuparse por razones. Las noches eran especialmente duras. Temía genuinamente al sueño. Pedir protección a los profesores o supervisores era inútil. Gradualmente, el resorte de mi carácter se tensó. Un día, durante el recreo, me arrastraron a un aula vacía y comenzaron su sesión disciplinaria. Pero algo salió mal. Saqué un cuchillo que había fabricado de un archivo viejo durante la clase de trabajo manual y golpeé con todas mis fuerzas, hiriendo a uno de los miembros del personal disciplinario en el muslo. Golpeé a otro en el hombro. El oponente quedó fuera de combate. Enfrentar al tercero fue bastante simple. Lo pateé. Gritó. Lo tiré al suelo y comencé a patearlo metódicamente, tratando de apuntar a su cara. Los profesores irrumpieron al oír los gritos y presenciaron una escena digna de una película de terror. Después de eso, las cosas se pusieron interesantes. Policía, hombres y mujeres severos. Pero no pudieron meterme en prisión. Demasiado joven. Me dieron una severa charla y me dejaron ir. Incluso me permitieron quedarme en el internado. La reputación de ser un psicópata se quedó conmigo. Me dejaron en paz y empecé a vivir como en el espacio, sin interactuar con nadie. Había un personaje intrigante en el internado que trabajaba como vigilante y conserje. Llevaba una chaqueta de camuflaje y tenía una pierna prostética en lugar de la izquierda. Pero él no se desanimó, simplemente tarareaba algo. Barrió el patio de la escuela, sirviendo como vigilante nocturno. Vivía en la escuela en una pequeña habitación en el sótano, solo. Así era como me conectaba con él. Me cautivaba con historias sobre su vida, sobre África, sobre países exóticos que había visitado. Lo escuchaba con la boca abierta. Pero a medida que crecí, comencé a dudar. Me parecía que mi amigo adulto me estaba tomando el pelo. Sin embargo, aún iba a su habitación por las tardes. Preparábamos té y él me contaba otra historia. Nunca hablaba de su vida personal. A veces, en medio de una historia, se quedaba en silencio durante unos minutos. Su rostro se volvía severo, sus pómulos se marcaban. Y mi amigo se volvía algo extraño, desconocido. Luego pasaba y volvía a su estado habitual. Una vez, durante uno de esos momentos, me dijo: recuerda, niño, para un hombre, el honor es lo más importante. No tengas miedo de la derrota. Es temporal. Tendrás tu momento. Pero si pierdes tu honor, nunca lo recuperarás. Por mucho que lo intentes, recuerda. Hay conceptos como amor y lealtad. No son cosas separadas. El amor es lealtad. No hay amor sin lealtad. Mi amigo suspiró y empezó a contar algo alegre. Murió cuando estaba en mi último año. Gente en uniformes militares estaba de pie, mirando a la mujer de luto en negro. Recuerdo claramente los pequeños cojines con numerosas medallas. Una hora después, Girsa emergió en un sendero apenas visible en la montaña. Después de caminar unos metros, decidió tomar un descanso. Cuando escuchó el sonido de pasos y una conversación de alguien a la vuelta. Un grupo de personas venía por el sendero, y se dio cuenta de que, además de los bandidos, no podía haber nadie más caminando allí. Girsa sacó su Stechkin y dio un paso al lado, pero era demasiado tarde. Lo habían visto. Eran 4. 3 parecían locales. 2 tenían alrededor de 20 años,
el tercero un poco mayor, presumiblemente su líder. El cuarto, o mejor dicho la cuarta persona, vestida con harapos, a través de los cuales se podía ver un cuerpo largo y descuidado con las manos atadas detrás de la espalda, era conducida con una cuerda atada alrededor de su cuello. Se detuvieron, intercambiando miradas desconcertadas al ver a un hombre desconocido con un camuflaje descolorido. «Detente», ordenó el mayor. Estaba a unos 5 metros de distancia, del lado a Girsa. Los otros dos estaban un poco más atrás, claramente confiando totalmente en su comandante. Girsa apretó el gatillo 2 veces. Las balas de 9 milímetros penetraron el abrigo. Fue lanzado hacia atrás, soltando su rifle, que chocó contra las rocas. Uno de los jóvenes giró y fue lanzado al lado. Girsa levantó su pistola de nuevo y disparó varios tiros. Girsa bajó su pistola y buscó con la mirada a la mujer atada. «Ven aquí», indicó con la mano derecha, que aún sostenía el arma. «Ven. No tengas miedo». Ella se acercó con cautela. Era evidente que temblaba de miedo y frío, pero parecía que tenía más miedo de desobedecer las órdenes. Girsa escondió el arma en el bolsillo de su chaqueta y sacó un cuchillo. «Da la vuelta», dijo, cortando rápidamente las cuerdas. «¿Quién eres?». Ella retrocedió como si esperara un golpe, y permaneció en silencio. Quizás no entendía inglés. Reconocí a la mujer de inmediato. Madre no había cambiado en absoluto. El mismo rostro bien cuidado con una expresión perpetua de descontento, un cuerpo delgado bronceado por los esfuerzos de las meseuses. Se detuvo y escaneó el salón en busca de mí. «Mamá, estoy aquí». Me levanté de la mesa y levanté la mano. «Ion», dijo ella con escepticismo, mirando mi cara. «Has cambiado tanto». Aparentemente mi apariencia la decepcionó. Sus ojos se fijaron en mi camiseta y mis jeans. «¿Qué quieres de mí?». Fui directo al grano, saltándome las formalidades. «Ion». Mi madre sacó un pañuelo y se limpió las lágrimas. «Vaya, puede llorar. Jan está muy enferma. Urgentemente necesita un trasplante de médula ósea». Mi madre me miró con lágrimas en los ojos. «Solo tú puedes ayudarla. Necesita tu Bavoumetiriel. Te lo ruego, por favor ayuda». Estaba casi sollozando. Por alguna razón, recordé a la chica en el atuendo revelador que despectivamente arrojó un caramelo a mis pies, y la indiferente espalda de su madre detrás de la puerta cerrada del internado. No podía pensar con claridad. Me levanté en silencio y salí del café. La puerta de mi Lexus se cerró suavemente. La expresión de shock en el rostro de mi madre, que me había seguido afuera, fue lo último que vi en el espejo retrovisor de mi coche. Girsa recogió el rifle del mujahidín. Miró a su alrededor. Otro rifle yacía un poco a un lado. Lo agarró por la correa y lo tomó en sus manos. Desmontó el cargador completamente cargado. Tiró del cerrojo varias veces. Funciona suavemente. Quitó la tapa superior del receptor. El resorte y el pistón de gas estaban engrasados. Aparentemente, este AKM no había sido disparado en mucho tiempo. Gearsa volvió a colocar el COVID y el cargador en su lugar. Sacó 2 cargadores más cargados de los bolsillos del comandante que yacía de espaldas y los metió en su bolsa. Debería ser suficiente. Miró a la mujer. Ella estaba sentada encogida, temerosa de moverse. Girsa sacó una barra de chocolate. «Come». Luego, después de un momento de reflexión, tomó una chaqueta de uno de los bandidos y se la arrojó a la mujer. «Póntela», dijo. Ella obedientemente se puso la chaqueta. Necesitaban irse rápidamente. Los disparos en las montañas se oyen desde lejos. Quizás un grupo de hombres armados se apresura aquí para buscar venganza. Girsa se colgó el rifle sobre el hombro y empujó suavemente a la compañera reacia. «Vamos».
Pensó que los rebeldes probablemente no habían recorrido todo el camino a pie. Lo más probable es que vinieron en coche. Eso significa que hay una carretera en algún lugar abajo, y lo más probable es que su vehículo también esté escondido allí. Probablemente compraron o robaron a la mujer y la llevaban a su aldea. Las costumbres aquí son simples hasta el punto de la locura. La fuerza aquí tiene razón. Y quien tiene el arma está en lo correcto. Después de media hora, llegaron a la carretera. Por un lado, la carretera se presionaba contra los acantilados, mientras que por el otro lado, el sonido de un río de montaña resonaba desde las profundidades del desfiladero. A medida que se acercaban, una Toyota blanca con manchas de óxido estaba estacionada cerca de los acantilados. Las puertas estaban abiertas y la llave aún estaba en el encendido. Justo como debería ser. ¿Quién temería el robo aquí? Todos son parientes. Todos se conocen. Girsa se sentó en el asiento delantero, lanzando el rifle al asiento trasero. Abrió la puerta derecha. Jnón. Le hizo un gesto. No había averiguado si ella entendía inglés, pero siguió su orden correctamente. La mujer se sentó obedientemente en el asiento delantero. Girsa arrancó el motor, dio la vuelta al coche y se dirigió hacia lo que él creía que era un puesto de control militar del gobierno. Se hizo completamente oscuro, pero Girsa no se apresuró a encender los faros. La luna salía de vez en cuando detrás de las nubes, iluminando débilmente la carretera. El coche se movía lentamente. Sentía como si estuviera avanzando a rastras, preparado para cualquier eventualidad inesperada. Condujeron un rato. Gradualmente, comenzó a amanecer. En lugar de la oscuridad nocturna, una densa niebla gris envolvía la carretera. Girsa detuvo el coche y abrió la puerta, escuchando atentamente. Un perro estaba ladrando en algún lugar más adelante. Lo más probable es que haya un asentamiento allí. Usualmente, un puesto de control está ubicado en la entrada. Necesitaba abandonar el coche y proceder a pie. Girsa le hizo un gesto a la mujer, indicándole que debía salir del coche. Luego agarró su rifle y comenzó a caminar por la carretera. No miró hacia atrás, sabiendo que la mujer no se quedaría atrás. La visibilidad era casi nula, y tropezó con una losa de concreto que yacía en medio de la carretera. Claramente, había un puesto de control adelante. Gritó varias veces, dudando en disparar. Quién sabe, podrían abrir fuego imprudentemente. Alguien le respondió en el idioma local. Recordó algunas palabras y logró explicar quién era. 2 soldados aparecieron de entre la niebla, cada uno armado con rifles. Girsa colocó su AKM sobre el concreto y levantó las manos. En ese momento, un fuerte golpe sonó detrás de él. Algo pesado lo golpeó en la espalda. Para Girsa, todo a su alrededor se sumergió en una oscuridad viscosa y pegajosa. Se escuchó un golpe en la puerta del compartimento. «Estamos llegando». La voz del conductor parecía resonar justo a su oído. Girsa abrió los ojos. Ya habían comenzado los suburbios de una gran ciudad. Afuera, casi amanecía. Las gotas de lluvia dispersadas por el viento y la velocidad danzaban en círculos en el cristal. No había nadie más en el compartimento. Los pasajeros probablemente se habían bajado durante la noche. Girsa entrecerró los ojos y sonrió. Las puertas de los compartimentos vecinos se cerraron de golpe, giró lentamente su pierna prostética, recogió su bolsa de pertenencias, miró a su alrededor para asegurarse de no haber olvidado nada y salió al estrecho pasillo del vagón cama. El tren se detuvo lentamente bajo el techo de vidrio de la antigua estación. Finalmente, con un ligero sacudón, se detuvo. Los conductores rápidamente bajaron los escalones y limpiaron los pasamanos. La gente comenzó a salir lentamente de los vagones. Girsa descendió a la plataforma, aferrándose a los pasamanos y cojeando ligeramente. Mientras se dirigía hacia la salida, un viento frío del norte sopló y envió un montón de hojas amarillas caídas girando hacia él. De repente,
Girsa sintió una inquietud inexplicable, como si el viento quisiera advertirle sobre algo. Lanzó la colilla de su cigarro en un basurero y, cojeando ligeramente, se dirigió hacia la parada de autobuses. Girsa subió al cuarto piso y usó su llave para abrir la puerta del apartamento. Se podía escuchar el murmullo de un televisor desde algún lugar profundo, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Girsa se quitó la bolsa y caminó hacia la cocina. 2 tazas con café sin terminar estaban en la mesa por un momento. Parecía como si Vera fuera a entrar en la cocina en cualquier momento y todo volvería a ser como antes. Desde el dormitorio, Girsa escuchó un ruido de roce. Abrió la puerta con cautela y se quedó congelado al ver. Su esposa estaba de rodillas frente a un hombre desnudo y desconocido, moviendo su cabeza rítmicamente. Una escena perfecta, como solía decir el camarada Gasman. El hombre colocó su mano en la parte posterior de la cabeza de Vera, marcando el ritmo adecuado y controlando sus movimientos. Se sentó con los ojos cerrados, la barbilla levantada en un sonido de éxtasis. Vera estaba completamente absorta, entregándose por completo a su actividad amada, chasqueando y sorbiendo con entusiasmo. Era un ejemplo vívido de una sólida asociación sin distinción de género entre 2 compañeros comprensivos. Girsa se quedó allí un rato, observando la escena con interés. Luego regresó al pasillo, rebuscó en su bolso, sacó una granada aturdidora y se acercó cuidadosamente al dormitorio. No dudó ni un momento. Había enemigos en el dormitorio, y debían ser tratados como tales. Girsa extendió la mecha y sacó el seguro. Abrió un poco la puerta y lanzó la granada hacia la cama. Perdidos en su éxtasis oral, los compañeros no prestaron atención a él. Girsa logró cerrar la puerta justo a tiempo antes de que un fuerte estruendo resonara, seguido de un destello cegador. Después de un momento, se escuchó un grito masculino agudo. Cuando Girsa regresó al dormitorio, vio a Vera inconsciente en el suelo con la dignidad mutilada de su amante en la boca. Siempre tuvo buenos dientes, pensó Girsa con un toque de orgullo. El amante, aferrándose con las manos a su entrepierna ensangrentada, yacía hecho un ovillo cerca de la cama, gemiendo salvajemente, ajeno a su entorno. Aún no se había recuperado del shock del dolor. Girsa, cuidando de no pisar las manchas de sangre, recogió los restos de la granada, volvió al pasillo, sacó una guitarra del armario, un regalo de su madre, tomó su bolso y salió rápidamente del apartamento. Cuando subió a un taxi, estaba seguro de que nadie lo había visto. 6 meses después del funeral de mi amigo, me llamaron a la oficina del director del orfanato. Vikani Pavlovich mordisqueó sus labios durante un largo rato, luego se dirigió a un extraño sentado en una pequeña mesa. Este es Ion, el propio. El director se levantó y me dejó solo con el extraño. Bueno, hola. El propio Ion. Extendió su mano hacia mí. El apretón de manos fue firme, masculino. Me llaman. Pero, ¿a quién le importa mi nombre? El hombre sonrió con desdén. Yure me pidió que te entregara esto. Sacó un estuche de guitarra de detrás de la silla y luego colocó un juego de llaves en la mesa. Estas son para la motocicleta en el garaje. Aquí están los documentos. El extraño empujó una cartera de cuero hacia mí. Luego lo averiguas. Sacó una tarjeta plástica del bolsillo de su pecho. Estos son algunos fondos. Cuéntalos cuando puedas. El código PIN es 4 unos. El hombre se levantó. No te aflijas. Todo estará bien para ti. Me dio una palmada en el hombro y salió de la oficina. Cuando llegué a la oficina de la empresa de mi suegro, me aferré a la esperanza de que no me dejaran entrar. Sin embargo, fui recibido por el propio jefe de seguridad, que me escoltó rápidamente a la sala de conferencias. Al entrar, toda la pandilla ya estaba reunida. Mi suegro me miró con desaprobación pero no dijo una palabra. Me senté junto a la pared, mostrando un aire de indiferencia hacia los presentes. Después de todo, no era miembro del consejo de administración de ninguna manera,
y hasta ese momento no tenía idea de lo que querían de mí. El principal punto del orden del día de la reunión del Consejo de Administración era la transferencia de la gestión de la empresa a mi esposa, Samantha. Su padre mantenía el control sobre la empresa, pero le cedía una parte de las acciones a su hija. Nadie me tuvo en cuenta. Mi opinión no fue considerada. Después de un rato, todos se dispersaron, quedando solo mi esposa y mi suegro. Ion, es hora de hablar. Mi suegro fue directo al grano. ¿Has visto que le cedí la empresa a Samantha? Ella quiere nombrar a Vadim como el gerente. ¿Lo conoces? Es su prerrogativa. Ella quiere el divorcio. Entiendo que tienes 2 hijos, pero no hay nada que hacer. Tendrás que pagar la manutención de los hijos y participar en su crianza lo mejor que puedas. Mi suegro miró a Samantha. Ella se sentó en silencio, sin girar la cabeza en mi dirección. Así que así es. Está bien. No creo que haya problema en criar a los niños. Coloqué 2 documentos con imponentes sellos de escudo enfrente de mi suegro. ¿Qué es esto? Los levantó e intentó leer los resultados de las pruebas de paternidad de ADN. Ninguno de los niños es mío. Lo mejor es que su padre biológico se encargue de criarlos. Miré a Samantha con desdén. ¿Es Vadim, querida? Ella se estremeció ante la pregunta y se sonrojó. Solicité el divorcio. Te quedarás sin nada, con el trasero al aire. Mis abogados te exprimirán como una sanguijuela. El hermoso rostro de mi esposa se retorció con una mueca. Casi gritaba de rabia, como si esperara el momento adecuado. 2 jóvenes entran en la sala de conferencias. Estos son nuestros abogados. Ellos se encargarán del divorcio. Mi suegro se secó la frente sudorosa con un pañuelo, como si hubiera estado temiendo algo todo este tiempo. Se me acercaron por todos lados. Intenté contener mis emociones. Señor Lehman, su cónyuge ha presentado una petición de divorcio y división de bienes. Si lo desea, puede invitar a su propio abogado. Uno de los jóvenes esbozó una sonrisa burlona. Así sea, continuó. Representamos los intereses de su esposa en el caso de divorcio contra usted. Pensamos que quizás podríamos llegar a un acuerdo privado en lugar de luchar en los tribunales. ¿Está absolutamente seguro de que no quiere traer a su abogado? ¿Para qué molestarse? No tengo intención de disputar nada, dije, mirando a mi suegro. Pobre hombre, comenzó a sudar. No entiendo de qué tiene miedo. El abogado sacó una grabadora de voz de su maletín. ¿Le importaría si grabo nuestra conversación? No me importaba, pero inmediatamente presioné el botón en un pequeño dispositivo en mi bolsillo. Vamos a determinar sus activos, señor Lehman. El abogado miró a mi esposa. Según su esposa, usted tiene 2 coches, una moto, la casa donde vive con su esposa e hijos, así como cuentas bancarias. La moto y la casa eran mías antes del matrimonio. Intenté hablar con calma, somos conscientes de eso. Pero a lo largo de los años de convivencia, su esposa contribuyó con dinero para la reparación de la moto y, en consecuencia, para la casa. Hay documentos correspondientes para esto. El abogado me entregó un montón de recibos. Oh, Samantha. Lo pensó todo. Así que había decidido engañarme desde hace tiempo. La cuestión es que ni la casa ni la moto son mías. Pertenecen a un amigo. Solo las estoy usando. Su esposa cree que tanto la casa como la moto le pertenecen a usted. Al menos, nunca ha afirmado lo contrario a lo largo de los años de su vida en común. Lo que ella piensa no importa mucho. Pensé durante casi 15 años que ella también me amaba. Y miren en qué me quedé. Ocultar activos es un crimen. El abogado se quitó las gafas y comenzó a limpiarlas. Supongo que ha comprobado que la casa y la moto pertenecen a otra persona. A un amigo de mi amigo que amablemente me permite vivir en su casa y conducir su moto.
¿Puede nombrar al propietario? Desafortunadamente, no lo conozco. Pero le aconsejaría que no lo moleste demasiado. Está bastante nervioso. Miré con simpatía a los abogados. Está bien, pero ¿puede confirmar la presencia de los coches? El abogado estaba perdiendo su seguridad en sí mismo ante mis ojos. Si mi querida esposa se hubiera tomado la molestia de comprobar, habría encontrado que no poseo un solo coche. Todos pertenecen a la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Especiales. Solo los uso y los mantengo. Sin embargo, nos gustaría aclarar con más precisión, ¿de quién son los coches? Mis ojos se volvieron de hielo. Miré al abogado por un momento. ¿De verdad quieren respuestas a sus preguntas?, pregunté fríamente. La habitación quedó en silencio. El abogado miró cuestionadoramente a mi suegro. Parece que este estúpido se ha llevado demasiado. No recomendaría indagar en la asociación con tales preguntas. No toman muy bien la curiosidad excesiva. Sonreí amablemente. Mi suegro bajó la cabeza, mirando al suelo. Me pareció que empezaba a entender algo. Recuerde que nuestra conversación está siendo grabada. Uno de los abogados recogió la grabadora, rebobinó la cinta y presionó play. Del altavoz incorporado emanaba ruido blanco. Saqué una pequeña caja de mi bolsillo. Un dispositivo bastante conveniente. Interfiere con todos los dispositivos de video y audio en un radio de 50 metros. Lo encontré divertido y miré a Samantha. No obtendrás nada, querida. No me apresuraría a ir a los tribunales si fuera tú. Aún queda un resto de amor por ti en algún lugar de mí. Pero si estuviera en tu lugar, haría todo lo posible por evitar cruzarme de nuevo. Miré a mi sudoroso suegro. Me voy, y te recomiendo que me dejes en paz. No te causes problemas. Me levanté y me dirigí hacia la salida. Pero al acercarme a la puerta, 2 guardias de seguridad entraron. Por alguna razón, no me sorprendió. La vida no enseña nada a los tontos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, 2 jóvenes guardias cayeron casi simultáneamente al suelo, derribando un par de sillas en el proceso. ¿Quién más quiere arriesgarse? Escaneé a los que estaban alrededor. Parecía que nadie estaba ansioso. Al recibir una mirada sorprendida y en shock de Samantha, me dirigí rápidamente hacia los ascensores. Idiotas. Ya puedo imaginar sus caras mañana por la mañana cuando descubran sus cuentas vacías. Sacudí las hojas arrastradas por el viento. Cuidadosamente, coloqué un ramo de claveles escarlata sobre la losa de granito negro. El cementerio estaba tranquilo. Incluso el viento otoñal parecía hacer un esfuerzo por no perturbar a los difuntos. No podía irme sin despedirme de mi amigo. Por un rato. Allí estuve en silencio, mirando el obelisco de mármol con una estrella. A través de ojos llorosos. Los hombres también lloran. Descansa en paz, hermano. Que la tierra te sea suave. Girsa. La moto arrancó con media vuelta, y pronto la cinta gris del camino rodaba bajo sus ruedas. Campos recién cosechados, y el verde del bosque con parches de hojas rojas y amarillas pasaban a ambos lados. Sabía exactamente a dónde me dirigía. El camino era uno hacia el sol. Se ha realizado una donación de 10 millones de pesos a la Clínica de Oncología Infantil Republicana. No se pudo determinar el nombre del patrocinador. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Para mí, fue una historia interesante y ambigua que no podré olvidar por mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión e impresión de la historia de hoy? Escribe en los comentarios hasta los nuevos videos.